¿Por qué es necesario o cuál es el motivo, las razones de ser de la demanda de autonomía y de solicitar el ejercicio pleno de esta autonomía, ¿no? Siempre cuando los legisladores presentan iniciativas de ley, ¿no? Reformas, siempre en cualquier ley pues se tiene que fundamentar, ¿no? Hay una motivación que respalda la iniciativa. En este caso, digamos que los pueblos y comunidades indígenas a nivel global, como les comentaba hace unos momentos, en la historia del mundo venimos de periodos de colonización, ¿no? De sometimiento, de subordinación de algunos pueblos, de algunas poblaciones a otras grandes potencias coloniales, ¿no? Tenemos una historia colonial que ha generado relaciones de desigualdad, de asimetría, de racismo, de desigualdad política, económica, etcétera. Y en base a esto, a estas asimetrías y a esa subordinación, a esas relaciones de colonialidad, es que en particular los derechos, los pueblos indígenas u originarios, los que estaban antes de la creación de los estados-nación o de los países, solicitan, ¿no? O reivindican su autonomía, ¿no? Entonces, para llegar al reconocimiento de la libre determinación también hay un largo proceso histórico que en este momento pues, no nos va a dar tiempo de ver, pero que es importante tener claro que la libre determinación no es un derecho, una invención del siglo XXI o del siglo XX. Es una demanda histórica con razones muy profundas, ¿no? Que pretende ayudar a los pueblos y comunidades indígenas pues a elegir por ellos mismos el destino que quieren para sí, ¿no? Sin imposiciones. Entonces, en la historia de el derecho a la libre determinación es un derecho que ha discutido a nivel internacional. Por ello, dos antecedentes que tenemos en el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas, originarios a nivel global, es la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960, así como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o llamados Pactos Gemelos del 66, que bueno, ahorita no vamos a revisar, pero que es importante como tener presente, ¿no? Hay muchos más antecedentes, pero digamos que este me pareció como un poco más significativo, ¿no? Con el tema que queremos abordar hoy. Bueno, lo siguiente que hay que comprender es que a nivel global, todos los seres humanos de todas las historias, digo, de las épocas de la historia, la diversidad humana es algo natural, real, digamos, algo que ya que existe, que lo podemos observar, ¿no? A nuestro primer encuentro, ¿no? Nos salta la diversidad o los diferentes que somos entre unos y otros. Sin embargo, muchas veces esa diversidad de cultura, esa diversidad de lengua, esa diversidad incluso en nuestro fenotipo, ¿no? En las características físicas como el tono de piel, el tipo de cabello, los ojos, etcétera, se han traducido en relaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, por eso aquí coloqué cuál es la relación entre diversidad y desigualdad. Hoy en día en el mundo, o bueno, las últimas cifras, arrojaban que a nivel global existen 184 países independientes y sin embargo al interior de estos países existe una gran diversidad lingüística, una gran diversidad cultural, lo que constituye un reto para la gobernabilidad, ¿no? Yo creo que en los diferentes estados en los que ustedes se ubican y en los que somos de Oaxaca, sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de que la diversidad
significa un reto para generar acuerdos políticos, normas que nos hagan vivir, entre comillas, en una sana convivencia, ¿no? Bueno, entonces el mundo ya es, o la población ya es diversa, ¿no? En términos culturales o lingüísticos u otros. Sin embargo, si uno empieza a hacer análisis o cruces de cómo se distribuyen o quiénes habitan las zonas más marginadas, más pobres o con carencias en el acceso a recursos, en servicios básicos, al agua, etcétera, vamos a estar observando que hay una correlación entre culturas que han sido subordinadas o subestimadas, marginadas, y esas características de pobreza, ¿no? Por eso muchas veces en la historia de México y así de manera coloquial, muchos pensaban que automáticamente si eras una persona indígena, automáticamente te correspondía ser pobre y casi que ser pobre era parte de tu cultura, ¿no? No era una condición estructural, una condición de relaciones, sino casi que lo traías así por naturaleza, porque así te había tocado vivir, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esos prejuicios, creo que a poco se han ido cayendo, ¿no? Bueno. Entonces, el organismo de las Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo, surge después de la Segunda Guerra Mundial, y empieza a ser una especie de árbitro, ¿no? De las relaciones entre los países, entre las poblaciones. Para la década de 1980 y en el contexto latinoamericano, este organismo hace un diagnóstico sobre la situación que guardan los pueblos, las minorías étnicas, le llamaban en ese momento, al interior de los diferentes estados-nación que existían en ese momento. Y como en diferentes partes del mundo se presentaban muchos conflictos interétnicos, ¿no? De diferencia cultural. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes hablar del caso de unos grupos étnicos en África, me parece, en los Hutus y Tutsis, ¿no? Dos pueblos en África. Sudáfrica. Ajá. Exactamente. Ese conflicto, no sé quién es el compañero que nos respondió, era entendido como un conflicto interétnico, ¿no? No sé si quieras compartir rápidamente de qué se trataba el problema, el conflicto entre Hutus y Tutsis. ¿No? Bueno. Ese tipo de confrontaciones que parecían que era una confrontación por razones culturales, por diferencias culturales, lo que nos va a decir el relator de la ONU, en ese entonces Rodolfo Stavenhagen, es que en realidad no eran producidos por esta intolerancia a la diferencia, ¿no? Al otro que no es igual a mí, por eso no lo tolero, causamos conflictos, estamos en desacuerdo, sino más bien por esa exclusión sistemática de los estados organizados como un estado-nación, es decir, todo un aparato administrativo que sirve a una población que tiene características culturales específicas, ¿no? Esa sería la nación. En el caso de México, para ese entonces pensábamos que México era una nación de mestizos, ¿no? Y hubo toda una política lingüística, educativa y demás para borrar los marcadores culturales, las lenguas indígenas y hacernos ciudadanos ideales de México, ciudadanos mestizos, ¿no? Que borráramos esas diferencias al interior del país y fuéramos como todos iguales de norte a sur, de oeste a oeste, ¿no? Entonces, lo que nos dice el relator es que, bueno, aquí hay algo más, hay una exclusión sistematizada, generada por la propia perspectiva de organización política administrativa, y por lo tanto muchas guerras étnicas, guerras entre diferentes grupos culturales,
eran resultado de una negación de derechos. Aquel que no era mestizo, que no sabía hablar español, que no había dejado sus vestimentas propias, sus trajes típicos, o no sé cómo decirlo en este momento, ellos no eran ciudadanos mexicanos, se les negaba el derecho porque no hablaban español, y ahí venía pues una exclusión y una serie de relaciones conflictivas, ¿no? Y si eso se manifestaba a nivel individual, a nivel colectivo, entre poblaciones o entre población y Estado, eso se volvía todavía mucho más conflictivo, ¿no? Entonces, de ahí, a lo largo de la historia de Latinoamérica, va a haber muchos movimientos por la autonomía o por el respeto a las formas de organización propias de las comunidades frente a los estados de ese momento, que eran estados pues racistas o intolerantes a la diferencia, o que buscaban borrarlas, ¿no? Entonces de ahí viene una recomendación de el relator de la ONU de caminar hacia el reconocimiento cultural, multicultural del país, pero sobre todo que más allá de reconocernos la diversidad cultural que había en México y en América Latina, reconocer que dentro de esas propias culturas tenían formas de gobierno, formas de justicia, que podían contribuir al buen gobierno de los países, y entonces más que reconocer solo el derecho y las leyes que venían o estaban inspiradas en el derecho positivo occidental, se recomendaba reconocer la diversidad cultural y transitar hacia el pluralismo jurídico, que es el reconocimiento de esas normatividades de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Bueno, les explico más adelante. Después de esta recomendación de las Naciones Unidas, ya vamos a enfocarnos al Estado mexicano. ¿Qué es lo que hace México, ¿no? Dándose cuenta de esta serie de problemas de gobernabilidad, de diversidad, de desigualdad, y de que pues hay organismos internacionales discutiendo y sobre todo respaldando la búsqueda de reconocimiento de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Pues hacia la década de 1990, después de varias discusiones, de varios otros convenios internacionales que están discutiendo los derechos, no solo de autonomía, sino derechos laborales de las poblaciones nativas o originarias de los diferentes países, surge en 1990, 92 me parece, el convenio 169 de la OIT. No sé si en las sesiones pasadas habrán hablado de este convenio o si alguien lo conoce. Sí, ese de hecho lo firmó Carlos Salinas de Gortari sin saber lo que firmaba, y le entregaba los derechos a los pueblos de las comunidades, pero no lo reviró con el artículo 27. Con las reformas que le hicieron al artículo 27. Sí, gracias Juan Carlos. ¿Alguien más? No. Bueno, el convenio 169 de la OIT es uno de los más grandes referentes de los documentos internacionales que respaldan los derechos de poblaciones nativas originarias. Entre ellos se concede efectivamente, y para ese momento parecía que había sido una victoria que el gobierno mexicano suscribiera este convenio, ¿no? Pero como dice el compañero, lo que vamos a estar observando de muchas leyes es que a veces se firman, se promulgan, entran aparentemente en vigor, ¿no? Podemos leer el periódico oficial y demás, saber que se publicó, sin embargo no cobran materialidad, ¿no? Son meramente enunciativos, ¿no? Son, por decirlo así, como la carta a los Reyes Magos, ¿no? De los derechos.
se firma este documento donde el Estado mexicano tendría que haber empezado a garantizar, implementar y materializar el derecho a la autonomía, al autogobierno, a la consulta previa libre e informada, entre muchos otros derechos. Pero lo que pasa es que, pues eso, solo es como un documento que se coloca letra muerta, ¿no? Un documento que se coloca en la vitrina y pues no, en la realidad no se tradujo en nada. Sin embargo, es importante tenerlo presente, ya vamos a ver ahorita por qué. En este caso, yo creo que muchos de ustedes ya más o menos están familiarizados con este convenio, pero vamos a llegar de manera particular a revisar la reforma al artículo 2 constitucional, que es como uno de los más citados hoy en día, ¿no? A pesar de que es de 2001. El siguiente paso que da el Estado mexicano en el reconocimiento de derechos de los pueblos y comunidades indígenas es otra vez un reconocimiento enunciativo, pero ya a nivel de la Constitución Federal en el artículo 4, donde lo único que hace es reconocer que, ok, ya no vamos a decir que somos una población mestiza, donde solo se habla el español y no nos damos cuenta, no queremos mencionar en las leyes que hay otras lenguas indígenas que también se hablan, que hay otras formas de vivir. Aquí digamos que es como casi que una enmienda, ¿no? Decir, bueno, ok, ya, reconocemos que hay muchas culturas en México y ya. Pero seguimos en el plano, pues del enunciativo, ¿no? Pues de la letra muerta, aunque ya empiezan a caminar, creo que lo que más avanzado está hoy en día, y sí hay que decirlo, es todo el tema de derechos culturales, ¿no? A los pueblos y comunidades indígenas, que ya empiezan en este momento del 92 más o menos como a esbozarse los primeros pasos de leyes secundarias o reglamentarias o otras normatividades en el ámbito cultural, ¿no? De identidad, de lengua, entre otros. Pero, a lo que queremos llegar es a la reforma del artículo 2 constitucional, que es hacia 2001, ¿no? No sé también si alguien quiere compartir, bueno, es una de las reformas creo que más conocidas, sonadas en la historia de nuestro país. No sé si alguien quiere compartir algo al respecto sobre el artículo 2. Bueno, la reforma al artículo 2. ¿No? Bueno, seguimos. Yo, sí, se puede ir. Sí, Juan Carlos. Reconocer que desde la firma del convenio 169 se vinieron haciendo muchos cambios en el territorio mexicano, que incluso para el levantamiento zapatista que se dio en las fechas de Año Nuevo, ellos estuvieron organizándose casi durante 10 años. Y durante toda esta fecha de conflictos, desde que salieron a la luz, creo que pasaron muchas, muchas cosas en el país, en muchas comunidades, enfrentamientos, muchas muertes, y todo eso fue lo que ayudó a que en 2001 se hiciera esta reforma o esta nueva ley, donde se reconocía que era un estado pluricultural, donde se reconocía que México era un, un país de pueblos y que cada uno representaba en algún momento o representó alguna nación, alguna, alguna, alguna forma distinta de ver de reconocerse en el entorno, de reconocerse en el mundo. Y por eso es que todos estos puntos, las marchas que se hicieron en la Ciudad de México, cuando llegaron al Congreso, las comunidades indígenas, todo eso, toda esa sangre que se derramó, toda esa lucha fue lo que encaminó a esto. Y también mencionar que el Convenio 169 y otros tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución mexicana. Y es de ahí donde nos podemos nosotros agarrar para crear bloques jurídicos en defensa de los derechos de las comunidades. Ya sería nomás eso. Sí. Claro. Gracias. Sí, gracias.
Sí, justo es que efectivamente a lo largo de este conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, así como hay organizaciones internacionales, o sea, la ONU, la OIT, otras instituciones, las discusiones sobre estos derechos en el México, pues hay una movilización política de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que por un lado hay un trabajo legislativo o hay determinados actores que están caminando del lado de lo jurídico en reformas, en legislaciones, convenciones y demás. Por otro lado tenemos el contexto de la de los pueblos y comunidades para presionar justamente esos cambios que a veces solo son políticos o bien pueden aterrizar en lo legal, ¿no? Entonces, pues sí, de 1990 a 2001 hay mucha historia política, por supuesto el movimiento del EZLN, entre otros, ¿no? Que los fueron tratados como de San Andrés, la firma de los tratados de San Andrés. Sí, que jugaron, ¿no? Para poder llegar aquí al artículo 2, que ahorita ya vamos a ver a mayor detalle. Pero estos dos documentos, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en 2007, y estas reformas de la Constitución, del artículo 4 en el 92, que luego fue el artículo 2 constitucional, y en 2011, una de las últimas en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, son como los 5 puntos o 5 documentos o referencias que tenemos que tener siempre presentes, ¿no? En esta historicidad del reconocimiento. A ver, voy a ver. Bueno, en estas reformas que hizo el Estado mexicano, podemos distinguir como varias generaciones o varios periodos de legislación. Como ya lo mencionaba el compañero, hubo reformas pequeñas, mínimas, menos significativas antes del 92, antes de la adición del párrafo a la Constitución. Hay trabajo legislativo después de esta reforma, de esta adición al artículo 4 constitucional, donde reconocía a México su composición pluricultural. Y efectivamente hay reformas que se dan después de 1994, que es cuando se da el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y antes de la reforma, antes de la firma de los acuerdos de San Andrés, al 96. Es un periodo pues bastante, ¿cómo decirlo?, convulso, controvertido, donde se esperaba, ¿no?, como un gran salto. Se esperaba que tanto con los acuerdos de San Andrés como con la propia reforma federal, pues se reconocieran más ampliamente todos aquellos derechos que ya habían sido firmados o que había contraído como obligación el Estado mexicano con la firma del convenio 169, ¿no? Pero bueno, aquí hay todo ¿cómo decirlo? Pues como un juego político en el sentido de movilización de organizaciones, particularmente del EZ, para que las leyes sean lo más adecuadas, lo más pertinentes y logren materializar esos derechos que muchas veces ya ejercen ya ejercían las comunidades sin el conocimiento del Estado mexicano, ¿no? Bueno, también es importante porque si bien a nivel federal, de México, hay
nivel estatal, cada entidad federativa en su propia constitución va a ir también siendo más amplia o más limitativa en el reconocimiento de derechos de cada uno de los pueblos que habitan los diferentes estados de México, ¿no? Aquí digamos que se empieza a volver mucho más diverso el panorama legislativo a lo largo y ancho de México, porque ya los estados en leyes secundarias empiezan a hacer sus propios reconocimientos, ¿no? Aunque un poco limitados, o bastante limitados. Aquí es importante también ver que con el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas, la lucha por la autonomía, por este gran derecho que les comentaba en un principio, empieza a diferenciarse entre un movimiento indígena y otro, o entre un estado y otro, ¿no? En Chiapas es muy claro que la autonomía se busca por fuera del Estado mexicano, ¿no? Es como, bueno, teníamos la esperanza de que la firma de los acuerdos de San Andrés fueran una relación de transformación verdadera, no lo fue, y entonces nos replegamos y ya no respetamos al Estado mexicano, pero vivimos, por decirlo así, por fuera de él, ¿no? En cambio, por ejemplo, el comportamiento de Oaxaca es diferente al movimiento del EZ de Chiapas, ¿no? Oaxaca, 4 años después del levantamiento zapatista y mucho antes de la reforma de 2001 a nivel federal, Oaxaca tiene un trabajo legislativo que también, por supuesto, jugó en él mucho el movimiento indígena, la propia academia, la legislatura, el gobierno estatal que encabezaba en ese momento, para modificar una constitución que en ese momento y hasta hace poco tiempo era una de las más vanguardistas en el reconocimiento de derechos indígenas, ¿no? Creo que por aquí, no sé si se conectó, hay un compañero que también es de Oaxaca, no sé de los otros compañeros que son de otros estados, qué tanta resonancia o conocimiento puede haber de lo que la Constitución estatal de Oaxaca ha avanzado en el reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades indígenas, no solo de autonomía, sino de otros más, ¿no? Y aquí no se ve. Y son muy grandes. Bueno, entonces, si por un lado la legislación hasta ese momento a nivel federal es un poco limitada, más enunciativa y con poca materialidad, también del lado de la movilización política de las propias organizaciones indígenas en el país, ya empezamos a ver también que hay diferentes formas de ejercer la autonomía o de querer sí o no su reconocimiento legal por parte del Estado mexicano. Entonces, autonomías por fuera del Estado o autonomías que quieren caminar por el lado legal, por el lado jurídico, y que quieren resignificar y transformar las diferentes instituciones del Estado mexicano, ¿no? No sé si hasta aquí te entiende esto de autonomía en el marco del Estado y por fuera del Estado. No, o ya se desconectaron. ¿Podrías regalarnos algún ejemplo, por favor? Sí, pues yo creo que el más claro ejemplo de autonomía por fuera del Estado es el movimiento zapatista, ¿no? El movimiento zapatista en sus inicios desconoce la forma político-administrativa en la que está organizado el Estado mexicano, o sea, los municipios, desconoce todo ese andamiaje y comienza desconoce las cabeceras municipales, empieza a tener una propia forma de organización, que es los llamados caracoles, ¿no? O también
la creación de municipios libres, entre comillas, que son municipios por la propia conformación de Chiapas, que muchas de sus cabeceras eran cabeceras de coletos o de mestizos, pues buscan entonces crear su propia forma política administrativa, así rompen su relación. Perdón, tuvimos un problema con el audio, quizás sea el internet desde el que estamos transmitiendo. Compañeros, ¿sí escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Si no, me estoy moviendo también, porque aquí no es buena la... Sí, escucho, sí escuchamos. ¿Sí? Sí, sí, escuchamos bien aquí, Ciudad de México. Sí, sí, escuchamos bien aquí en Baja California Sur. Gracias. Ajá. Ciudad Valle, la Huasteca, también escuchamos bien. Gracias. Y, bueno, entonces decía de cómo rompen esos, desconocen esa forma de organización que fue construida por el Estado mexicano y están por fuera, ¿no? Y aquellos otros movimientos que reconocen que la legalidad del Estado mexicano, como sus propias instituciones, los propios municipios incluso, los ayuntamientos, solo hay que permanecer en ellos, pero transformarlos, ¿no? Resignificarlos. Y es lo que pasa en Oaxaca, porque en Oaxaca desde el 90 ya empieza el reconocimiento de la diversidad cultural. En el 95 reconoce los municipios que con población indígena, si bien ahí en un juego nombraban al interior de las comunidades a sus presidentes municipales y luego buscaban el respaldo del partido oficial para validarlos, lo que pasa en Oaxaca es que ya no vamos a buscar la validación de un partido, sino en Oaxaca reconocemos este régimen de usos y costumbres en elecciones municipales, y entonces digamos que tenemos la misma estructura política administrativa, pero resignificándola o, ¿cómo se dice esto? Abrazando esas formas de gobierno, esas normas de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces ahí vemos, o sea, que en Oaxaca se permanece, ¿no? Seguimos en esos espacios institucionales del Estado, resignificándolos, y los otros lo desconocen pues totalmente, ¿no? Espero que haya servido el ejemplo. Bueno, y vámonos ya ahora sí al artículo 2 constitucional. Pues este es uno de los artículos más, ¿cómo decirlo? La verdad es que es uno de los mejores elaborados, pero que hay que caminar mucho para su materialización, ¿no? Creo que es un buen marco de reconocimiento en el que ya se reconoce, el Estado mexicano reconoce la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en él en diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos es decidir sus formas de convivencia social. Bueno, no sé, a ver, alguien hasta aquí para que no sea como una lista, ¿sabe más o menos qué reconoce el artículo 2? O si nos vamos punto por punto. Sí, hay desde los derechos culturales, educativos, lingüísticos. Y como decía, hay 4 puntos distintos que se tienen que reconocer para completar la cuestión de autonomía. Hay que reconocer el territorio, que sea reconocido por la comunidad, sea reconocido individualmente, y los sistemas normativos. Creo que me falta por ahí alguno. Pero yo creo que han sido algunos de los vacíos legales que existen luego por ahí, del cómo podemos nosotros reclamar esos derechos. Entonces, lo que comentaba la compañera, ¿no? Lo que sucedió en algunas comunidades, de que las personas elegían a sus líderes y luego llegaban los partidos políticos a corromperlos. Eso yo creo que apenas hasta después de que entró Andrés Manuel López Obrador al poder, empezó como una regulación a estas situaciones.
Ya, Se escucha muy distorsionado. Reconocimiento apenas por parte del INE para ver que las mismas comunidades fueran las que mandaran a sus candidatos, ya que habíamos visto que por lo menos en la vuelta de 2020, cuando salieron las presidencias municipales, hubo muchas personas que trataron de tomar esta cuestión de autoadscripción y la poca regulación que tenía el Estado mexicano en cuanto a esta situación, ya que por ahí tuvimos muchos casos de personas que decían ser de comunidades indígenas y el único requisito que les pedían era algún documento firmado por alguna autoridad local, comunitaria, para entrar con esta, ¿cómo se le llama? Con esta cuestión de autoafirmación. Entonces, yo creo que también nos falta mucho a nosotros. Sí. Y era lo que comentábamos la otra vez, que es lo que podíamos hacer nosotros desde el comité estatal, desde el comité nacional. Cómo trabajar estas regulaciones internas para que no se diera de nueva manera. Bueno, ahí, sí. Hasta ahí quedaría mi participación. Gracias, Juan Carlos. Sí, justamente aquí, a diferencia de las otras, de la otra reforma que fue como muy general, aquí ya tenemos diferentes fracciones que conforman el artículo 2 y que nos va diciendo en qué ámbitos van a tener y ejercer autonomía los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, pues sí, podríamos decir que es pues el derecho a decidir sobre su propio futuro, sobre su propio destino, ¿no? Entonces ellos son autónomos para decidir sus sistemas económicos, políticos, sociales, culturales, para ejercer sus sistemas normativos esto es muy importante, para la regulación y solución de conflictos internos, que aunque es una práctica muy vigente, o había sido una práctica muy vigente hasta antes de esta reforma, generalmente aquellas autoridades indígenas que, de acuerdo a sus usos y costumbres, daban solución a conflictos entre vecinos, intrafamiliares, de tierras o cualquier otro, muchas veces era calificado como una violación a los derechos humanos, ¿no? En Oaxaca hubo muchos casos de personas que no cumplían con el tequio en sus comunidades y entonces la autoridad comunitaria o la autoridad indígena los sancionaba quitándoles el agua, ¿no? Porque el tequio había sido para, ¿cómo se dice esto? Para dar mantenimiento a la infraestructura del agua potable. Entonces, si no das tu obligación, no tienes tu derecho, y muchos de esas sanciones comunitarias llegaban a las oficinas de derechos humanos, ¿no? Y se demandaba a autoridades indígenas. Entonces, cada una de estas fracciones del artículo 2, pues es muy relevante, ¿no? Es muy importante que, aunque las prácticas continuaban vigentes, pues cobran legalidad y pues respaldo, ¿no? Ya a la hora de andar litigando casos, pues es importante también las leyes, ¿no? Ya decíamos. Incluso una recomendación que hice, yo recuerdo que en el primer seminario, fue como desde el comité estatal pudiéramos nosotros aplicar la misma. Bueno. Pudiéramos aplicar la misma cuestión de sanciones a nuestros estatutos, ya que el presidente de la República junto con su equipo nos han mandado una guía moral, ¿no? Para poder nosotros participar. Pero lo que no ha habido es una cuestión de sanción. Y es por eso que en muchas ocasiones hay personas, y igual lo comentaron en algún seminario, hay personas del mismo partido, siendo indígenas, que no aportan nada en beneficio a la comunidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sancionar a este tipo de personas? Darle tal vez tres avisos o no sé, alguna cuestión. Usted lo mencionaba, nosotros en nuestra comunidad, acá a las faenas,
Si no hacemos faena, nos sancionan. Ah, bueno, entonces del partido, si no hacemos tal acción o hacemos algo en contra del partido, ocupamos información, una base de datos, por ejemplo, para beneficio propio, ¿qué sanción va a tener? Y que también sea respetado. Pero yo creo que esa es una cuestión un poco más difícil. 7 en punto. Sí. Sí, pues ya es como ir entrando a detalle en cada una de estas fracciones, ¿no? Pero para darle un poco de más agilidad, eso creo que también ya lo vieron en una sesión pasada, ¿no? Que es como del ámbito de derechos propiamente del ámbito cultural, ¿no? Preservar y enriquecer lenguas, conocimientos y todos aquellos elementos que constituyan su cultura, porque pues bueno, venimos de una historia de mucha discriminación y racismo, donde la gente tenía que dejar su lengua, su vestimenta, ¿no? Sus prácticas, o era discriminado, excluido y borrado como ciudadano mexicano, ¿no? Bueno, creo que eso está bastante claro. Otra de las cosas que toca el artículo 2 es el derecho a habitar y preservar la integridad de sus tierras. Ello porque, porque en muchos proyectos anteriores, ¿no? De proyectos en nombre del desarrollo, se desplazaron a muchas comunidades indígenas, ¿no? Perdón. Bueno, otro ámbito al que legisla el artículo 2 es a la tenencia y uso de la tierra y de sus recursos naturales, ¿no? Y a donde quiero llegar es a esta fracción, me parece que es la fracción 7 del artículo 2, que es el tema y que pues ya tiene que ver más tal vez con parte de la incidencia y de los objetivos del comité y de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Morena, que es el tema de que en municipios con población indígena se pueda tener un representante ante los ayuntamientos, ¿no? Observando el principio de género. Pues como todos sabemos, en nuestro país el último nivel de gobierno reconocido por el Estado, pues es el municipio, ¿no? Municipio, Estado y Federación. ¿A qué nos referimos? Bueno, sin embargo, aquí ya empiezan como los asegúnes, ¿no? De cómo está redactada el artículo 2. Como decía la poeta Alejandra Pizarnik, las palabras no hacen a las cosas, ¿no? O, como dicen las feministas, lo que no se nombra no existe, ¿o cómo es? En las leyes, pues cada palabra es casi que una fórmula esotérica, ¿no? ¿Cómo decirlo? Aquí, por ejemplo, lo que observamos es ¿a qué nos referimos con un municipio con población indígena? ¿Cuánta población indígena debe de haber para que haya un representante? ¿O cuántos representantes corresponden a un municipio indígena tener en el ayuntamiento, ¿no? Y luego, pues, todavía son palabras mayores o mayor la controversia y la dificultad si hablamos de paridad de género en municipios con población indígena, ¿no? Ya nos empezamos a entrar como a terrenos pantanosos donde la enunciación, la redacción suena muy bien, suena como un gran logro, pero a la hora, en términos prácticos, empezamos a complicarnos, ¿no? En la realidad. Bueno. Pues yo no sé si tengan nociones sobre cuántos municipios conforman México, pero para irnos rapidito, se los voy a dar estos datos, que en México existen a la fecha, o bueno, por lo menos al 2020, el último corte, 2,457 municipios, de los cuales 623 eran municipios indígenas. Sin embargo, aquí entramos otra vez en un problema. ¿A qué nos referimos con municipios indígenas? Si nos vamos a los datos censales de INEGI, en términos demográficos podemos tener una categoría de municipio indígena.
Pero si nos vamos, o sea, podemos hablar de municipio indígena solo porque es un municipio con población indígena, o qué otros componentes debe de tener. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, un municipio indígena puede ser aquel que, aparte de que es habitado por población indígena, sus prácticas de gobierno o sus sistemas normativos internos pues corresponden a los indígenas, ¿no? A sistemas de cargo, sistemas de nombramiento u otros que no son los partidistas, ¿no? Entonces, a lo mejor en Oaxaca tenemos un poco más experiencia y camino andado, o podemos tener aparentemente mucha claridad de esta diferencia entre municipios de partidos y municipios de población, municipios de sistemas normativos indígenas, donde, bueno, ya todo está, por así decirlo, el terreno está allanado, y aparentemente no habría mayores reclamos, ¿no? No así los municipios que se rigen por partidos políticos, que tienen población indígena y que ahí entonces tenemos que ver y analizar cómo implementar la representación indígena, las candidaturas indígenas. En muchos municipios de México no solo están las cabeceras municipales, sino unidades submunicipales subordinadas, que aquí en Oaxaca son agencias, en Michoacán son tenencias, en otros lugares no recuerdo ahorita el nombre que reciben, pero que se ha visto que bajo una lógica partidista que no realiza acciones afirmativas o de representación indígena, hay mucha controversia, ¿no? en los procesos electorales. La población indígena de esos municipios no se siente representada en las elecciones, no siente representadas sus demandas en la composición de los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, aquí el dato me parece como bastante interesante, ¿no? Ver cómo tenemos más de 2,000 municipios en México y en términos poblacionales solo 33 de ellos serían no indígenas. A mí eso me parece sorprendente, ¿no? Bueno. O sea, lo que quiero decir en esta diapositiva es que, ¿por qué si tenemos 2,500 municipios, 600 municipios indígenas, por qué la mayor parte de nuestros municipios no tienen representantes indígenas en los ayuntamientos? No sé si me explico. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Bueno, el compañero... Perdón. Acá en el caso de nosotros, veo que ustedes hablan mucho de Oaxaca y esas zonas, entiendo por qué es lo más pegado a la capital, pero en el caso de nuestro estado San Luis Potosí, acá tenemos la zona huasteca, y de los 58 municipios que comprenden nuestro estado, estamos conformados la zona huasteca, lo que es norte y sur, en 22 municipios, estamos hablando casi de la mitad, que abarca un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, es esto. En el caso de Valles, ahorita me interesó mucho, le puse mucha atención a lo que decía, porque es lo mismo aquí en Ciudad Valles. Ciudad Valles, pues es una ciudad, pero tenemos una zona indígena que se le llama la zona Tenec, sí, porque es el lenguaje que se habla acá. Es este mismo caso. Acá sí hay representantes municipales, desgraciadamente, pues los ponen el partido o el gobierno en turno, y ahorita la verdad es que sí hay muy mala representación, inclusive hay gobernadores indígenas, y créanme que acá en ese caso sería algo de pelear, porque nada que ver las personas que están de gobernadores indígenas aquí en la ciudad. Tenemos más municipios, otros 19 o 20 municipios, que esos sí son 100% náhuatl o Tenec. Ahí sí entramos en esta categoría el resto de los municipios, ahora sí que todos, después de Valles, todos los municipios que siguen, o que la mayoría, a excepción de Ébano, que es algo Tenec, pero es petrolero, lo que es Tanquián, San Vicente, Tancanwitz, Tanlajas, Pampamolón, por los puros nombres, pues ya
estamos refiriéndonos aquí, sí, es verdad. Y son asuntos que también nos interesarían. La verdad sí nos interesarían bastante en lo particular ver todos estos temas que ahorita estamos tratando. Esa sería mi participación, perdón. Muchas gracias, Arnulfo. Sí, justamente creo que ese es el punto a tratar, solo que sí me preocupaba un poco como, digo, fue una pasada así muy general, pero sí es importante que uno sepa el contexto de donde surge, aunque parecería que el representante indígena en los ayuntamientos no tiene nada que ver con la autonomía o el autogobierno, porque son derechos colectivos, sí tienen que ver. Entonces tenemos que cuidar mucho, digamos, las razones, bueno, que sepamos las razones de ser de la búsqueda de la autonomía, que ya dijimos que es en el marco del Estado. No es desconocer al Estado, es transformar el Estado para hacerlo mucho más incluyente, justo, equitativo, plural, diverso, ¿no? Entonces, claro, a la hora de implementar estas representantes indígenas que en algunos estados ha avanzado, ahorita está avanzando, por ejemplo, en Hidalgo, y luego también sé que hay en estados del norte que tienen gobernadores tradicionales que más o menos son autoridades como en niveles municipales o submunicipales. Luego el problema está en que ahorita no hay una legislación o una reglamentación que nos diga, bueno, a nivel federal y obviamente el trabajo de cada estado, cuáles van a ser las facultades de esos representantes indígenas en los ayuntamientos. A veces solo están con derecho de voz, pero no tienen voto, ¿no? Ahorita en los tribunales electorales hay muchos recursos legales de pueblos y comunidades indígenas que, no están luchando por el autogobierno en términos colectivos, sino por impulsar sus candidaturas indígenas o sus representantes indígenas, pero que una vez que fallan a favor de ellos, el problema es cuáles son las facultades que los van a revestir, ¿no? Y luego el otro es, ¿cómo sabemos que esa persona cumple los requisitos de ser indígena, ¿no? Si es, ¿cómo decirlo? Si tiene los valores y los principios, ¿no? Porque, bueno, ya recientemente salió por ahí un escándalo de una usurpación de una candidatura indígena, ¿no? Entonces ahí vamos entrando como en mayor detalle y las cosas se van haciendo más complejas y más complejas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Arnulfo, por tu comentario. Justamente a eso quería yo llegar hoy, pero les decía, me parece importante el contexto de reconocimiento, de lucha, porque sí es sorprendente, como les decía, que hace pocos días escuchaba, ¿no? El argumento del compañero que estaba encargado de la revisión de puntos constitucionales y confundía esta demanda o demanda de ejercicio de autonomía con soberanía. Y automáticamente, diciéndole a los compañeros que los pueblos indígenas no tenían soberanía, pues les estaba cerrando la puerta. Entonces, en esos diálogos políticos y también que tiene que ver con las legislaciones, les digo, casi que las palabras son así como el conjuro, ¿no? Hay que saber con qué palabras se entra para que podamos transformar al Estado, porque las leyes ya están, ¿no? Ahí están las fracciones, a lo mejor todavía muy generales, a lo mejor no, pero la interpretación que en cada nivel de gobierno, que en cada entidad federativa o que cada actor político hace, pues ahí empezamos, ¿no? con las tensiones, y yo por eso reconozco mucho, me da mucho gusto que Morena, que el Movimiento de Regeneración Nacional, tenga esta Secretaría de Pueblos Indígenas, ¿no? Porque entiendo que anteriormente también eran, creo que era Secretaría de Campesinos, no recuerdo ahorita el nombre, pero que no visibilizaba esta particularidad, ¿no? de nuestros pueblos, ¿no? que conforman México. Bueno, entonces, siguiendo con los numeritos, que a lo mejor nos parecen como pues datos ya más concretos, más aterrizados,
pues les decía, ¿no? Que uno de los censos de gobierno que también hace el INEGI nos arrojaba que al 2020 existen 2.468 municipios en funciones. Hay más municipios, pero digamos, ya sabemos que luego los municipios en procesos electorales tienen impugnaciones, entonces a eso obedece como la disminución aquí en esta cifra, ¿no? Que no están contabilizados todos, sino los que estaban únicamente en funciones. Y aquí nos arroja una cifra interesante que dice que 415 municipios del país eligen a sus autoridades municipales por sistemas normativos indígenas. Y si nos vamos a este número, pues prácticamente solo estamos hablando de Oaxaca, ¿no? Porque aquí tenemos 417 municipios que se rigen por eso. Y los demás estados, ¿qué es lo que está pasando? Este censo nos arroja también que hay 25 municipios que eligen de otra manera al 2020. Y cuando yo revisaba estos datos, yo decía, ¿a qué se refieren con esa otra manera, ¿no? ¿A qué municipios, no? Si no es Oaxaca, o si aquí solo están 2 de Oaxaca, esos otros, pues, ¿de dónde son? Entonces, vamos a ver que estos 25 municipios que eligen de otra manera o están obedeciendo a casos que empezaron a aparecer a partir de 2011 en México, de pueblos indígenas en el país que empiezan, como no hay una legislación, como no hay una claridad o una certeza jurídica de cómo se ejerce un derecho, las comunidades indígenas empiezan a movilizar a su favor el derecho y empiezan a demandar, a judicializar ante los tribunales de México el derecho a la autonomía o al autogobierno. Y entonces es como llegamos al caso de Cherán, Michoacán, en 2011, que yo creo que tuvo pues bastante cobertura, ¿no? Que yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, el caso de este municipio de Michoacán, que en 2010-2011 decide abandonar el régimen de partidos y buscar ejercer su sistema, bueno, sus usos y costumbres, ¿cómo decirlo? Revitalizarlo, reivindicarlo, se van a un juicio y finalmente la sala superior falla a su favor y es el primer municipio en Michoacán que elige por usos y costumbres a sus autoridades. Algo que pues aquí en Oaxaca digamos que es común. Entonces, derivado del caso de Cherán, Michoacán, por decirlo de alguna manera, se contagia también Ayutla de los Libres en Guerrero en 2018 y hoy en día otra de las estrategias que están teniendo los pueblos y comunidades indígenas es que si no pueden participar de un ayuntamiento, si no tienen representantes indígenas, lo que están buscando es la remunicipalización o la creación de nuevos municipios y entiendo, no sé si por aquí hay algún compañero o compañera de Guerrero, que el año pasado o muy recientemente la geografía de Guerrero cambió porque se va a hacer un municipio solo de población indígena ñusabi, ¿no? Que son mixtecos. Otro de los casos, bueno, y también fue por sentencia, o sea, a través de un juicio, y el caso de Ochuc en Chiapas en 2019, ¿no? Que claro, aquí también no entramos como a la panacea, ¿no? O no encontramos el paraíso, porque pues claro, siendo ejercicios novedosos, pues también presentan sus propios conflictos o dilemas, ¿no? En el caso de Ayutla de los Libres es un municipio que aunque ganó esta sentencia para dejar el régimen de partidos y ser de usos y costumbres, aquí la cosa se complica porque son, creo que 4 pueblos indígenas conviviendo en un mismo municipio, más el pueblo afro, me parece. Entonces, por eso los mixtecos, que son mayoría, hacen su propio municipio. Bueno, no hacen, solicitan que se eleve, que se cree un nuevo municipio. Y en el caso de Ochuc, ahorita no recuerdo la cifra, cuántas comunidades indígenas que están dispersas, entiendo, conforman
¿no? Este municipio de Ochuc, y para la elección por asambleas, sí fue una asamblea, no sé, creo que de más de 10,000 personas, no recuerdo en este momento, pero que pues también tiene sus propias complejidades, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos estas son las formas en las que los pueblos y comunidades indígenas han estado implementando el derecho, dialogando con el Estado también, claro, reconociendo y transformando los espacios, porque pues hay que reconocer también el trabajo pues de todos los legisladores, el trabajo de los que integran el Poder Judicial en México, que justamente están en esta dinámica de transformar, ¿no? De hacer de que estos derechos que vienen reconocidos desde hace casi 30 años se materialicen, ¿no? Sean una realidad y no solo esa letra muerta. Y algo que ya tocaba por aquí un compañero, que Arnulfo, no recuerdo, es bueno, ya hablan mucho de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pero hay otros estados que también desde hace varias décadas, por ejemplo en el caso de Tlaxcala, reconocen el cuarto, perdón por la falta de ortografía, el cuarto nivel de gobierno, es decir, la comunidad, ¿no? Ya no solo el ayuntamiento municipal, sino al interior de ellos las comunidades, los representantes de comunidad. Me parece que también fue, creo que fue en los 90s esto. Sin embargo, se encuentran con lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las facultades o las características que va a tener el representante de comunidad en Tlaxcala? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Temas pues, de legislación, ¿no? Y también del propio ejercicio de un derecho que nos va diciendo que por así decirlo, por ejercerlo por primera vez nos presentan nuevos retos y hay que estar pues en un ensayo y error, ¿no? De este ejercicio, ¿no? De cómo delimitarlo, cómo legislarlo, etc. En Sonora, que existen las regidurías étnicas también ya de hace varios años atrás, los famosos representantes indígenas, que son ahorita como los que más les están empujando dentro de municipios con población indígena. Y pues toda la política electoral de, ¿cómo se llama esto? Delimitar o actualizar la distritación indígena para que en los procesos electorales pues la población indígena realmente tenga un representante, ¿no? Por su número de población, para que a través de estas elecciones, de la distritación indígena, pues podamos tener un país mejor representado y con un ejercicio más eficaz de la democracia, ¿no? De que estemos representados todas, todos, todes. Y esto que también ya comentaban, que si bien ya hay muchas políticas, ¿no? Para generar espacios que deben ser ocupados por personas de adscripción indígena, aunque ya tenemos este palomazo, el problema otra vez es cómo lo operamos, ¿no? ¿Quién es la persona indígena? De manera constitucional, antes, para que uno se reconociera como indígena, pues tenías que hablar una lengua, ¿no? Hoy en día, por el solo hecho de tú autoadscribirte y nombrarte indígena, nadie más tendría que cuestionarte o comprobar si eres indígena o no. Sin embargo, en el ámbito del ejercicio de los derechos político-electorales, a votar, ser votado y demás, aquí hay como un candado, ¿no? Para que esa autoadscripción sea una autoadscripción pues calificada. Y como decía el compañero, aquí la pregunta es, ¿quién va a dar la validez, el visto bueno de si eres indígena o no? Una institución del Estado mexicano, el INE, los órganos electorales locales o las autoridades indígenas. Pero volvemos a la, ¿cómo se dice? Al origen del problema. ¿Cuál autoridad indígena? Sí, muchas autoridades indígenas no tienen la acreditación, o sea, son autoridades indígenas, claro, en términos prácticos y simbólicos, pero
muchas veces se enfrentan a que no haya acreditaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos estas cuotas indígenas, estos representantes indígenas? ¿Cuál es la lógica bajo la que va a operar? Y es ahí pues donde necesitamos pues mucho trabajo legislativo y pues no ver con temores, con vamos a desconocer al Estado, sino que queremos transformar. Hoy. Se cortó la última parte. ¿Podría repetirla, por favor? Y hay 2 manitas levantadas. Sí, claro. No, pues no sé qué es lo último que escuchar. Nos quedamos en la parte de la reflexión de a quién le tocaba, si a las autoridades indígenas, pero quién las acreditaba si no está reglamentado, y la parte de la legislación, que había que hacer más trabajo legislativo. Claro. Sí, pues decía que también un poco lo que pretendo mostrar, bueno, y compartir, como ya les decía, actualmente estoy estudiando el doctorado en antropología con un proyecto, no es de comparación, sino de reflexión entre las experiencias de ejercicio de autogobierno o búsqueda por el reconocimiento del autogobierno en Oaxaca y Michoacán, pues compartirles también, ¿no? Que el reconocimiento del derecho de las comunidades en los niveles municipales o cualquier otro, no tendríamos que verlos con desconfianza, ¿no? Así de rápido, porque ya se está acabando el tiempo. En Michoacán, les decía de este caso de Cherán, que se fue a un juicio para que le reconocieran su derecho a autogobernarse y a elegir por usos y costumbres a su autoridad municipal. Derivado de eso, en Michoacán, durante los últimos 10 años, ha habido mucho movimiento de comunidades indígenas que son municipales, no son cabeceras, para que se les reconozca el autogobierno, pero no solo eso, sino que se les transfiera directamente los recursos que generalmente llegan a los municipios y en teoría tendrían que ser distribuidos para las necesidades de infraestructura y demás de toda la población que está en la demarcación municipal. Sin embargo, se sabe, y hay muchos estudios de eso, de que esos recursos se centralizan solo para las cabeceras y vuelven a generar exclusión. Entonces, hoy en día en Michoacán, primero a golpe de sentencias y ahora muy recientemente, hace 2 años, a través de una reforma a la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, las comunidades indígenas ya tienen su autogobierno, ya eligen por usos y costumbres a sus consejos de gobierno, y sus consejos de gobierno tienen las facultades de administrar recursos que antes solo eran de los municipios. Y lo que ha pasado es que, contrario a la creencia de que esto iba a romper el municipio, lo iba a fragmentar, se iba a pulverizar, nos íbamos a dividir los unos a los otros, lo que está haciendo es que está haciendo un contrapeso con los ayuntamientos, porque aparte es un derecho que se ejerce por consulta, que los ayuntamientos, para decirlo en términos coloquiales, pues ya se están poniendo las pilas, ¿no? Ya tienen que atender a aquellas comunidades indígenas que son agencias, porque si no, saben que tienen un derecho reconocido, que se ejerce a través de una consulta, para, por decirlo así, independizarse, entre comillas, del ayuntamiento y ejercer por ellos mismos sus recursos. Entonces, más que fragmentar el municipio, creo que está generando buenas prácticas de gobierno, buenas prácticas de rendición de cuentas, de transparencia y de eficiencia de los recursos públicos, que muchas de las comunidades indígenas de Michoacán, que son purépechas, bueno, entre otras, porque también ya están los otomís, están eficientando el recurso, y lo que un ayuntamiento hacía en un año, una obra por cada agencia o comunidad subordinada, al administrar de manera directa el recurso, lo eficientan, porque como tienen los tequios o las faenas, pues lo multiplican, por así decirlo, y están teniendo 3, 5, 10 obras al año, ¿no? Al mismo tiempo que están frenando pues las prácticas de desvío de recursos, de corrupción, de centralización
que históricamente ha primado en muchos municipios de nuestro país, ¿no? Entonces, como un poco perderle el miedo, ¿no? A pensar que lo indígena o la autonomía indígena, el autogobierno, va a romper con el diseño del Estado. ¿Podremos darle la palabra entonces a la compañera Annalise? Claro que sí. Adelante, compañera, por favor. Sí, muchísimas gracias, compañeros. Bueno, yo quería comentar algo muy importante con respecto a la elección de candidatos indígenas para poder nosotros representar o los indígenas puedan representar a sus hermanos, ¿no? A sus vecinos. En este caso, bueno, lo que estaba comentando la maestra Irindira con respecto a quién los va a elegir, cómo se va a elegir. Bueno, yo quiero comentarles que, bueno, yo vivo aquí en el estado de Hidalgo, en un municipio que se llama el municipio de Izmiquilpan. De hecho, es considerado como un municipio, pues, un poquito difícil de organización, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Siempre, ahora sí que siempre andamos o andan la gente de aquí siempre en controversia, porque sí, bien dicen que se ha violentado mucho los derechos de parte de nosotros, donde se nos han utilizado, donde nosotros hemos sido, pues más que nada, bandera política nada más, y somos los más olvidados. Entonces, bueno, la pasada elección ¿cómo se llama? De la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo, hubo una candidata de otro partido que se registró como una candidata indígena. Entonces, el INE le aprobó que sí podía competir ante esa candidatura porque nada más dijo 2, 3 palabras y con eso el INE le aprobó la candidatura. Entonces, pues mucha gente de aquí, del municipio, se molestó porque dice, bueno, ¿cómo es posible? La persona, ella no es de, ¿cómo se llama? 100% indígena, ¿no? Pero bueno, hace poquito aquí en el Congreso del Estado de Hidalgo se aprobó, ¿cómo se llama? De que varias comunidades y colonias y barrios del municipio de Izmiquilpan eran considerados como pueblos indígenas. Entonces, pues sabemos que muchísima gente, bueno, lo que estábamos comentando la vez pasada, bueno, aquí con la gente, de que cómo se iba a seleccionar o decir, bueno, él sí merece ser candidato para que nos represente, ¿no? Si es una persona que a lo mejor no domina la lengua, que no ha hecho una labor social o no sé. Yo siento que ahorita con nuestro presidente de la República y con los nuevos estatutos de Morena, pues se han modificado muchísimas cosas. Voy a esto, a que ahorita todos quieren, incluso yo me acuerdo que dijo un compañero de Morena, dice, pues sí, todos quieren una candidatura, todos quieren representar o ser representantes del pueblo. Pues vamos a ver quién quiere trabajar, invítelos a trabajar, invítelos a caminar, invítelos a que vayan y toquen puertas de las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo creo que la persona que debe de tener esa representación para representar a los pueblos indígenas debe ser una persona que esté cercana a la gente, que esté apoyando, ayudando a la gente. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos, pues, quieren ser candidatos, quieren ser representantes populares, pero no tienen la visión, no tienen el compromiso de conocer las necesidades y las carencias de los pueblos indígenas. Y bueno, para cerrar, maestra Indira, nos quisiera como comentar lo último, por favor, de estas preguntas. Sí, claro que sí. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? A ver si puedo contestar en orden. Una, el hecho de que en el artículo 2 constitucional, y ya no nos dio tiempo de ver las implicaciones que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 tiene en el ámbito de los derechos indígenas y su ejercicio, no significa
que si reconocemos derechos indígenas, autonomía y jurisdicción, o sea, capacidad para resolver y solucionar diferentes conflictos de diferentes ámbitos, no significa que se desconozca la jurisdicción del Estado mexicano, ¿no? Sino que tendría que haber una relación de, no solo de armonía, sino tomar en cuenta, ¿no? La cultura, las normatividades indígenas para juzgar a una persona y para resolver un problema. ¿Por qué lo digo? Hay un caso que ustedes pueden buscar en internet, y una disculpa que me centre tanto en Oaxaca, pero es lo que más conozco. Un caso sobre un matrimonio en la zona chocholteca de Oaxaca que demandó a las autoridades agrarias y comunitarias de Suchislahuaca porque le retuvieron su ganado y lo demandó como abigeato, como robo de ganado y abuso de autoridad. Y entonces, bueno, aquí en Oaxaca hay una sala de justicia indígena, bueno, hubo el Ministerio Público y la Fiscalía abrieron una carpeta, bueno, un cuento muy largo. El punto es que se tuvo que hacer un peritaje antropológico en el que participé, tuve la oportunidad de participar, y lo que observábamos es que, lo que quiero decir con este ejemplo, es que las normas, las formas de justicia de los pueblos y comunidades indígenas, que por supuesto no por ser indígenas son iguales en todo México, cada pueblo indígena, incluso cada comunidad, es muy diferente de una a otra. Pero bueno, hablando de manera general, las formas de ejercer justicia, ejercer derecho, hacer política, gobierno que tienen los pueblos y comunidades indígenas no son, ¿cómo decir? No son sistemas de gobierno improvisado, no son normas espontáneas, no son normas incoherentes, sin sentido, sino que tienen una racionalidad, ¿no? Para los que tengan formación como abogados, saben que las leyes tienen una razón de ser, una racionalidad. Y cuando uno deja los prejuicios hacia los pueblos y comunidades indígenas pensando que son atrasados, salvajes, violentos, corruptos, etcétera, y se adentra uno en la convivencia, en el estudio, etcétera, puede darse uno cuenta de eso y perder el miedo a decir, no, pues es que no solo vamos a reconocer usos y costumbres porque son abusivos. Claro, yo tampoco voy a idealizar y a romantizar a las comunidades indígenas y decir que son perfectas. Por supuesto que tienen sus defectos, como toda sociedad, ¿no? Como cualquier otro sector de la población. Pero creo que mutuamente podemos aprender los unos de los otros y sobre todo en términos de gobierno, los sistemas de justicia indígenas también son eficaces, también resuelven conflictos. Sabemos, por ejemplo, que los sistemas de justicia del Estado mexicano pueden tener excelentes leyes, pero el sistema, la burocracia, ¿no? Y todo el procedimiento que hay que implementar para algo demora mucho. En las comunidades indígenas tienen otros métodos que a lo mejor son más expeditos, ¿no? Insisto, no estoy diciendo, ay, el paraíso son las comunidades indígenas, por supuesto que no, pero creo que sí es importante comprender, les insistía, que no por reconocer derechos, jurisdicción, autonomía, desconocemos las leyes del Estado. Por supuesto que todos, la jurisdicción de los pueblos y comunidades indígenas deben garantizar derechos humanos y deben de garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Que es una día se está dando al interior de las comunidades, ¿no? El tema de los derechos de las mujeres. Cómo no colocarlos de manera tajante y espontánea, sino que sea adecuada, culturalmente pertinente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, con el tema de las candidaturas indígenas y las representaciones,
pues sí, sin duda es un reto tanto para las instituciones electorales, que digo, ya están caminando en el sentido de reglamentar, o las propias legislaciones que puede haber al respecto, pero también es responsabilidad de los pueblos y comunidades indígenas delimitar las características que se tienen. Había por ahí, comentaba hace unos días, una jurisprudencia, creo que es de la Suprema Corte, no recuerdo ahorita, que decía que no hay tanto problema cuando para calificar la autoadscripción si estamos hablando de un cargo público a nivel municipal, porque pues siendo un municipio en teoría, un municipio puede ser pequeño y más o menos hay garantías de que todos los ciudadanos que habitan ese municipio se conocen y saben si una persona es nativa, hablante, si ha cumplido con sus cargos, sus servicios, su conducta, ¿no? De qué moralidad o prestigio goza. El problema de la calificación de la autoadscripción indígena empieza ya en ámbitos de pues más grandes, ¿no? Como de diputaciones o senadurías, de gubernaturas, ¿no? En este pasado ejercicio electoral en Oaxaca, el IEPCO, el órgano electoral de aquí de Oaxaca, aprobó las candidaturas a gubernatura indígena, que tienen otra forma de operar que las candidaturas independientes, ¿no? O ciudadanas. Para las candidaturas indígenas a gobernador en Oaxaca, los requisitos eran que el candidato emanara o fuera propuesto por las comunidades en asamblea, porque las asambleas pues son el órgano de deliberación de las comunidades, ¿no? Que venía emanado de una asamblea, no recuerdo ahorita el número de ciudadanos que tenían que expandirle el porcentaje por distrito, bueno, en fin, pero fue una lógica totalmente diferente a una candidatura indígena, ¿no? Que es juntar firmas y en la candidatura indígena pues no hay asamblea, ¿no? Puede ser cualquier ciudadano que decida ejercer su derecho a ser votado y a recabar las firmas, bueno, otro tipo de dinámicas diferente a la candidatura indígena, ¿no? Entonces, hubo, ¿cómo se llama esto? Organizaciones comunitarias, incluso municipales, que se pronunciaban, ¿no? Pues fulanito de tal, sabemos que es originario de tal lugar, su trayectoria dentro de la región, en estas comunidades hay una lógica diferente de la participación política, ¿no? No, la participación política en términos indígenas y comunitarios no es necesariamente la misma que para una partidista. Y no tiene por qué estar peleada, porque finalmente un gobernador o un legislador pues va a caminar o a generar acuerdos o ¿cómo se dice esto? Pues con otros representantes de otros sectores de la población mexicana, ¿no? Ahorita estamos hablando de pueblos indígenas, pero sabemos que tienen que ser representados en los órganos de gobierno, pues las mujeres, ¿no? La comunidad LGBT, las personas de capacidades diferentes, la población afro, etcétera, etcétera. Entonces, pero si no damos ese paso de reconocer la necesidad de que a las legislaturas, a las gubernaturas, a las senadurías, lleguen esas personas con estas características, pues siempre vamos a tener un discurso muy monocultural, muy homogenizante, pensando que todos somos iguales culturalmente, ¿no? Lo que ya ha pasado mucho con el feminismo. Pues sí, o sea, todos somos ciudadanos, pero también habemos ciudadanas, ¿no? O ciudadanes con características y necesidades peculiares. Y eso es reconocer la diversidad y los derechos, ¿no? No hablar, no pensar que todos somos iguales.
o que necesitamos lo mismo. Y claro que es un reto en muchos ámbitos, ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Así como que... No sé si tengo entendido que la maestra Indira tiene ahorita un compromiso, no sé si todavía tenga tiempo, también había otras 2 participaciones, y a veces compañeros entendemos que nuestros ponentes tienen otras actividades, entonces, no sé, maestra Indira, creo que al parecer tenía entendido que usted ahorita ya el tiempo lo tenía un poquito corto. Sí, por lo no tanto, hay problema, pues. Sí. Sí, porque, bueno, si no, tendríamos unas últimas 2 participaciones y les pido, por favor, compañeros, que seamos lo más breves posibles para que podamos respetar el tiempo también de nuestra ponente. Yo doy las gracias a todos los secretarios y a los comisionados porque son muy participativos. La verdad es que para poder realizar estos seminarios no solamente es escuchar, sino también poder participar y sacarnos de las dudas, y yo lo he visto con todos nuestros comisionados y los secretarios que son muy participativos, y les agradezco. De igual forma, le agradezco muchísimo a la maestra Indira por darnos esta clase. Tenemos siempre muchas dudas, ¿no? Como verá, pero agradecemos que nos haya podido contestar.